que ya traemos las aletas puestas. Oigan, ya traigo acá el equipo. Ya. Mis queridos Maramba amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un nuevo video y estamos aquí en el Hotel La Quinta Gran Bahía en Puesto Comates. Esta bahía es la primera playa aquí en el Pacífico mexicano que es playa incluyente. Y esto es porque su playa es muy tranquila, te puedes meter más de 150 metros y el agua es muy tranquila. Además, hay que decir que aquí Puesto Comates tiene muchas cosas para que las personas con capacidades diferentes puedan meterse, disfrutar del pueblo y también de la playa. Por cierto, aquí en la playa de Puesto Comates hay algunos vehículos o unos cochecitos, no sé cómo llamarlos, que funcionan para que estas personas con capacidades diferentes puedan entrar y tiene una cuota de recuperación de 50 pesos por día aproximadamente. Oye muchachos, pero hablando del hotel, este hotel es categoría 4 estrellas, es familiar y es todo incluido. Hay que decir que este hotel cuenta con piscinas climatizadas por... Amigos, este hotel cuenta con piscinas climatizadas por si eres de esas personas que les gusta el agua calientita, pues esta puede ser una muy buena opción. Al ser plan todo incluido cuenta con desayuno, comida y cena tipo buffet. También cuenta con los snacks entre desayuno, comida y cena, que es toda esa cosa nutritiva que les gusta a los niños como pizza, hamburguesas, papas, todo eso que les gusta a los niños, ahí lo van a encontrar. También van a encontrar bebidas alcohólicas y no alcohólicas sin límite. Estas son bebidas nacionales. Pero mis amigos, ¿qué les parece si mejor vamos a conocerlo junto conmigo? Esto es el Hotel La Quinta Gran Bahía, está aquí en Puesto Comates. Esto es Maramba Travel, yo soy Carlos Almerón Villarreal y nos vamos a conocer el hotel. ¡Vámonos! Oigan amigos, este es el primer punto de encuentro. Cuando tú llegas aquí al Hotel La Quinta Gran Bahía, aquí te van a recibir. Por allá nuestra amiga corrió, pero aquí te van a recibir, aquí te van a pedir algunos datos y te van a poner este brazalete como el que yo tengo, que eso quiere decir que ya estás en el hotel disfrutando de un todo incluido. Y entonces, desde que tienes este brazalete, ya puedes disfrutar de todo. Entonces, aquí es nuestro primer punto de encuentro, recepción, donde también puedes hacer la reservación para el tema de tus tours que están en cortesía. Te entregan llaves y te entregan todo lo que necesitas para que tengas una buena estadía aquí en el Hotel La Quinta Gran Bahía. Así que ya lo conocieron, recepción, seguimos conociendo más. Oigan, les voy a dar un poquito un norte de qué tan grande está el hotel, porque hay que decir que es un hotel chiquito, es muy familiar y eso puede ayudar muchísimo cuando vienes en un grupo familiar para que todos estén de alguna forma conviviendo. Yo ahorita voy a hacer un recorrido para conocer todo Puesto Comates, pero antes de eso quiero mostrarles, miren, de este lado por estas escaleritas se encuentra recepción, que en un ratito más se los voy a presentar, y luego aquí nos encontramos con este árbol muy representativo aquí de Puesto Comates, para que lo conozcan. Qué bonito, qué bonito. Y luego aquí, si se fijan, bajamos y está el área de las albercas. Por acá está el teatro. Vamos a caminarlo rapidísimo nomás para que se den una idea de qué tan grande está el hotel, porque eso ayuda muchísimo. Allá al fondo se encuentra el restaurante buffet y este es el teatro donde se montan los shows, que por acá ya los muchachos ya están preparando todo, porque ayer qué buen show se aventaron muchachos, de 10. Al ratito lo vamos a grabar para que lo conozcan, pero aquí, de hecho, por si se vienen temprano a cenar, pues van a tener una cena show con los muchachones acá que ya se están preparando. Lo que les decía, está todo muy pegado porque está pues la alberca, que es una alberca familiar con su aquabar aquí adentro. Entonces miren, esta área está un poquito más bajita para los pequeñitos y por allá está un área un poquito más alta para los más grandecitos, que obviamente nos vamos a meter, pero ahorita quiero nomás darles una idea más o menos de qué tan grande está el hotel. Pegadita está la bahía. Por acá tenemos unas mesitas para que estén conviviendo o conbebiendo o lo que sea, porque de este lado está el área de actividades, pero también un barecito, y de aquel lado está el Kids Club, que más tardecito se los voy a mostrar para que lo conozcan. Pero vean nomás, esto de la bahía está impresionante. Me voy a acercar un poquito más para que la conozcan, pero así de grande. Miren, por acá está un par de habitaciones, y si camino un poquito para acá están otras habitaciones, un restaurante de especialidades que está de este lado, y por allá está mi habitación, que la verdad es que la vista de este lado está impresionante. Acá está este bar, que de hecho no tiene tanto que lo pusieron, que es el bar de la playa, súper bien, el área de actividades. Y por acá, no manches, vean nomás,
No les voy a dar solamente una introducción de la playita porque obviamente la voy a grabar, pero yo estando disfrutando de ella. Pero miren, vean la gente. Ay, hola, 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 ¿cómo están? Miren, ellas, por ejemplo, el agua les llega súper bajita. ¿Está onda el agua? ¿Está rica? Ya ven, les llega como al pecho más o menos. Miren, más o menos, está súper bien. Y por allá, miren, de aquel lado está, digamos, como el pueblito de Cuestocomates. Y la verdad es que está muy, muy, muy tranquila el agua. Voy a hacer, miren, de aquí se encuentra el hotel más o menos a esta altura. Por aquí, todo esto, todo esto, todo esto. Y hasta allá, que por cierto mi habitación está de aquel lado y la vista está espectacular de la bahía de Cuestocomates. Está súper, súper padre. En un ratito vamos a hacer los tours, porque hay que decir que el hotel de la Quinta Gran Bahía tiene dos tours que te lo dan en cortesía. Uno es en lancha, te hacen un recorrido aquí por toda la bahía de Cuestocomates, y también tiene una actividad de snorkel. Esto te lo dan en cortesía, te dan una de las dos actividades, la otra la puedes tú contratar, pero vamos a hacerlas, vamos a compartirles. Pero bueno, por lo pronto ya se dan una idea de qué tan grande está el hotel, así que se presta muchísimo para el tema de si vienes en grupo familiar, súper bien. Por lo pronto, ahorita ya tenemos programada un tour de parte del grupo de actividades. Saben que no tenemos un orden para ir grabando, pero sí quería grabar desde este punto, que es un punto alto de aquí del hotel La Quinta Gran Bahía Cuestocomates, con esta vista impresionante de la bahía de Cuestocomates, que está, wow, está de ensueño. Yo creo que una de las fortalezas de este hotel es básicamente la playa, su bahía, porque es sumamente tranquila. De hecho, les platicaba un poquito que la playa es incluyente, y esto es porque el agua es súper tranquila. Ahorita vamos a ir a grabar un poquito para que ustedes lo vean. Nos vamos a meter obviamente para decirles qué tal está la playa. Y bueno, creo que este es un punto muy, muy, muy importante del hotel, su playa. Amigos, algo muy importante que les tengo que mencionar: aunque esta playa es incluyente, esta bahía, el hotel como tal no es un hotel incluyente. Más sin embargo, tiene algunas habitaciones que les pueden ayudar muchísimo para esas personas con capacidades diferentes. Cuando hagan la reservación, cuando nos indican que hay que reservarles, por favor indíquenos que tienen una persona con una capacidad distinta para poder darles la habitación que sea más ad hoc a sus necesidades. Así que pues vamos a conocer más de este hotel que es la Quinta Gran Bahía, pero con esta vista espectacular de la bahía. Del buffet, que es el desayuno. Voy a hacer un recorrido para que vean más o menos qué van a encontrar para desayunar aquí en la Quinta Gran Bahía. Miren, por acá tenemos pues obviamente las tortillitas que no nos pueden hacer falta a los mexicanos. Son tortillitas. Por acá están los hot cakes. Por acá está las puntas de res. Se ve rico. Por acá está el jamoncito. Bueno, es que hay que decir que me vine ya tarde. Siempre llego tarde el desayuno. Estaba grabando algunas cosas y ya me vine corriendo, pero en un ratito más seguramente lo rellenan. Por acá están frijolitos y huevitos. Por acá están salchichas, nopalitos. Por acá están las fajitas de res. Mira. Y los chilaquiles. Mira, pones acá. Está súper bien porque así no se te aguada. Frijolitos. Por acá tenemos nuestra barra que está... mira, mi amigazo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Buen día. Nos ha atendido súper bien este caballero, pero al ratito se los vamos a presentar más a detalle. Pero aquí están sirviéndole las bebidas. Y tenemos también nuestra fruta de temporada. Un poquito gelatina. Y por acá tenemos juguito verde y de naranja, algo de chocomil leche. Les digo, yo ya llegué tarde porque estaba grabando unas cosas, pero quiero mostrarles. Por acá tenemos algo de cereales, y de este lado tenemos pan y algunas cosas que para los chilaquiles, que es la cebolla, la crema, el quesito, panecito y demás. Miren, por acá tenemos más panecito, y de el atole y el chocolate. De este lado voy a caminar porque está aquí mi amigo que les prepara el huevito al gusto. Tenemos omelets y un montón de preparaciones que les pueden hacer. Mira, aquí están algunos ingredientes. Está justo aquí donde hacen el show. Y de este lado, pues, nomás, vean la bahía de Cuestocomates. Entonces, es algo de lo que te vas a encontrar aquí en el desayuno en la Quinta Gran Bahía. Yo ahorita voy a ver si me prepara aquí mi amigo algún huevito o elegimos algo de allá adentro. Ya está aquí el equipo de animación, que vamos a hacer un recorrido para conocer Cuestocomates. Por acá viene Bastián. ¿Sí caminas, amigo? Sí caminas, porque está pesado, no te voy a cargar todo el tiempo. A ver, ¿sí camina? Sí. Ya le hicimos. Adiós, que te vaya bien. Oye, vamos a hacer un recorrido aquí con nuestros amigos de animación del hotel por la bahía, sí, que nos van a platicar un poquito de por qué es incluyente. Vamos a conocer el pueblito, la playa, así que vamos a darle. Allá está ya. Nayeli, ¿lista? Lista.
¿Lista, lista? ¿Sí vas a poder? Claro. ¡Ay, sí! Y Bastian, mira, allá está Bastian. Miren, todos ellos van a hacer el recorrido. Pura gente fitness. Así que, a ver qué tal nos va. Amigos, vamos a empezar con nuestro recorrido que nos están dando aquí la gente de animación del hotel. Vamos muchos, miren. Vamos muchos. Vamos a recorrer primero el pueblito de Cuestocomates. ¿Algún comentario, Bastián? Dice que él quiere ver leones. ¿Quieres ver leones? Oye, pero sí hay fauna aquí en Cuestocomates, ¿eh? Hay un tour, por cierto, que se puede hacer por acá de flora y fauna, que está interesante, que voy a intentar pues grabarlo para que lo conozcan. Pero por lo pronto vamos a disfrutar de nuestro recorrido. Son las calles de Cuestocomates. Tiene 5 años y miren, interesante. Cuestocomates no tienen como tal banquetas. Entonces, para la gente que no puede ver, coches anfibios, que ya está Bastian ahí arriba. El lenguaje braille para la gente que no puede ver. Mira, ahí va Nayeli. Por allá va todo nuestro grupo, miren. Ah, miren, ya vamos llegando. Oh, me dejó la parte más empinada, miren. Ya llegamos. No, vamos a ir más para adelante. No manches, loco. La vista de la bahía. Mira, por mí no hay problema, pero yo los veo bien cansados a todos los demás. ¿Sí? Ah, ahí vamos. Vamos a darle. Guau, buenísima la pena. Miren que vale la pena la vista que tenemos desde aquí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito se ve. Este es nuestro camino. Miren nomás. Amigos, estamos llegando, vean nomás. Ah, qué bonito. Miren nomás la vista. Wow. Va, vamos. Llegamos, amigos. Híjole, valió la pena, miren nada más. Qué bonito es. Y recordarles pues que este tour está incluido. Amigos, no hay cansancio. Ya subimos, nos sentamos un poquito porque la señora se sentía cansada. Nos acoplamos a ayudarle, pero nomás ella se cansó, todos los demás venimos bien. La que llegó adelante. No es cierto, la señora llegó primero. Mis respetos para ella. Ya no puedo. Vamos. Digo que el hotel también cuenta con su cancha de fútbol, básquetbol y voleibol. Digamos que es una cancha multiusos. Y para el tema del estacionamiento, sí cuenta con él, para que no tengan pendiente con eso del estacionamiento. Hemos llegado aquí con mi amiga, que está encargada del bar de la playa. Tenemos mucha sed, andamos sedientos. Nuestra amiga Anaí va a estar aquí atendiéndonos en el bar que está junto aquí a la bahía, a la playita, bien a gusto. Y cerquita también de la alberca. Amigos, estamos llegando aquí al área de jardín. La verdad que está bien cómodo, miren. Hay varias mesitas. Está pegadito a la piscina principal. Aquí donde está el restaurante. El área de actividades. Anayeli. No, bueno, Anayeli no está por default aquí. Ahorita nos está acompañando. Por acá están las muchachonas bien ocupadonas. Y de fondo está pues la playita, la bahía Cuestocomates. Bien a gusto, la verdad es que está a gusto aquí. Una sombrillita bien y una buena cerveza. Por cierto, les sugiero, nos traemos unos termitos y tenemos unos vasos bien padres que de aquí del hotel. Yo se los sugiero, estos te los dan obviamente aquí, pero si puedes traer el tuyo, mejor. Voy a grabarles un poquito de lo del snack, pero lo que me llamó mucho la atención es que, miren las papas, son naturales. Regularmente las papas en los hoteles, todo incluido, son ya congeladas, pero ahorita son naturales, eso está bien. ¿Verdad que está bien, muchachos? ¿Está buena la hamburguesa o no? Ay, a ver, muérdele. Ay, ni la he probado. A ver, pruébala. A ver, ¿sí está bueno o no? Ay, hasta me acordé de... ¿Es un video para YouTube? Sí. ¿Cómo se llama, papi? Se llama Marama Travel el canal. Tenemos un poquito de fruta. Ah, miren, ensalada, un poquito de fruta. Aquí tienes para prepararte. Y luego por acá tenemos ensaladita. Ah, sí, ensalada. Más ensaladita de codito. Y luego por acá tenemos, son como papitas, los nachos con el quesito. Y por allá están esperando para formarse por una hamburguesa o un hot dog. Yo me voy a formar porque quiero una hamburguesa y unas papitas. Estoy viendo que tienen esta piscina de este lado. Me llamó mucho la atención porque tiene su bajadita. Y lo que les decía, el hotel no es un hotel incluyente, pero empieza a tener más cosas para que las personas con capacidades diferentes no tengan tantos problemas. Está estos pasamanos y esta bajadita para que puedan entrar sin ningún problema. Recuerden también que están los carritos anfibios que te rentan por 20 pesos por 2 horas, que está súper bien, que los puedes meter aquí al hotel sin ningún problema. Y si tienes alguna capacidad
diferente, pues podrías a lo mejor elegir una de las habitaciones que están en la parte de abajo para que estés muy cerca de todo. Y esta es la alberca principal. Allá está el aquabar. Ah, miren, por acá están cayendo. Yo creo que nos vamos a aventar ahorita de ahí, de ese tobogán. Se ve interesante. Ah, les decía, estas habitaciones que están en la parte de abajo son las que se van a prestar mucho más para el tema que tengan alguna capacidad diferente, que vengan en silla de ruedas, porque se presta. Aunque el hotel no es incluyente, sí empieza a tener algunas cosas para facilitar esas cosas, como esta alberca que tiene esta bajada y estás súper a gusto. ¿Recuerdan que les decía que la Quinta Gran Bahía Cuesto Comates o la bahía Cuesto Comates recibe el nombre por un árbol que es este? Miren, qué bonito aparte lo tienen. Este está dentro del hotel, es un árbol de Cuesto Comates. Y lo que les decía, este árbol da unos frutos, los cuales ahora no son para comerse, pero digamos que los trabajan, y estos frutos, el líquido que sale sirve para el tema respiratorio y también para el tema de la circulación. Así que de aquí viene el nombre de Cuesto Comates, de este arbolito. Algo bien importante de los hoteles es el tema de los bares, y por acá tenemos el bar que está combinado, el tema del bar acuático que está por acá nuestros amigos tomando, y también por aquí veo gente que ya había visto antes. Por acá mi amiga que se andaba cayendo, por cierto, yo también me caí. Y luego acá mi amigo también, y por acá están otros amigos, Salucita, vientos. Ay, mira, ya están tomando ellos. Y ahorita le vamos a pedir aquí a nuestro amigo que nos sirva una buena bebida, pero este es el bar. Recuerden que las bebidas son nacionales, van a encontrar de todo, van a encontrar tequila, brandy, ron, vodka, whisky, cerveza. La cerveza tienen indio y tecate, sí, indio y tecate, y están incluidas en su plan todo incluido. Así que por acá está mi amigo que nos va a invitar una buena. Por acá ya me había dicho que es un personajazo. Hola amigos, ¿cómo están? Los invitamos a que pasen a la Quinta, al mejor lugar. A ver, ¿cómo te dicen a ti? El papi. ¿Por qué? Papi, ¿no estás viendo? Oh, sí está papi, Camino. Mira, ¿cómo tengo aquí a la gente? Mira. Eso. No, tengo. ¿Cómo andamos, amigos? A gusto. ¿Sí los atiende aquí? ¿Sí los atiende el papi? Ah, papi. Dale la sonrisota, papi. Se acaba de comer una hamburguesa y no se ha limpiado. No, bueno, es que, mira, papi, venimos a disfrutar y a relajarnos y comer y tomar y todo lo que tenga que ser, ¿sí o no? Claro. ¿Verdad? Así es, papi. Está muy bonito el hotel. Oye, papi, ¿cuál es tu bebida que te sale mejor? El orgasmo, papi. Anda, pues. Ay, apá. No. ¿Y esa con qué se sirve? Con licor de café, un poco de crema de coco, papi, leche clavel, va molida y lleva amaretto. A ver, papi, pues invítame una, eso. ¿Cómo dijimos que se llama? Orgasmo. Ándale. ¿Dónde la quieres, mijo? Oigan, aquí está mi orgasmo que me preparó aquí el papi. Oigan, está bueno, ¿eh? Aquí las propinas están incluidas. Ya está incluido todo, hasta el papi. Pero, más sin embargo, si ustedes quieren cooperar, aquí el papi no se enoja. Ah, no, ¿verdad? No, para nada, papi. Si les hacen buen servicio, si les hacen buen... Míralo, échale. Candela, papi. Candela. Si pueden, repórtense con la propina. Saludcita, amigos. Saludcita. Vean lo que me acaba de dar el papi. Algo quiere y no es dinero. Nos la tomamos juntos si quiere. Súper bien aquí. Gracias, papi. Gracias, papi. El hotel, la Quinta Gran Bahía, también tiene un Kids Club, que de hecho me gusta mucho la entrada, ¿eh? Ya hay algunos amiguitos por acá que van a entrar. Miren, este es el Kids Club de aquí de la Quinta Gran Bahía. Ah, híjole, vamos a estar por la boca del tiburón. Ándale. Nos dibujaron este. ¿Qué es un bebé leche? ¿Sí? ¿Sí se llama bebé leche esto? Ah, avioncito. Ah. Muy bien, tú sí sabes. Avioncito. Entonces el que no pase por aquí, creo que es así. Así. Sí. ¿Así? Ok, nos vamos con nuestra tercera llamada para iniciar una bonita manualidad dentro de su Kids ¿Qué tal? Club debajo del Vamos mar. ahorita a que nos abran para decirles cómo está el tema aquí del Kids Club aquí en el Hotel Quinta Gran Bahía. Por acá están mis nuevos amigos que se llaman Melanie y luego mi amigo Ian, Jimena. Y luego por aquí mi amigo Ian dice que está seco. Vean nomás. ¿Dónde? Mira nomás. Seco, ¿ya No bien? manches, Seco. Ian. Tú estás jugando conmigo. Oigan, pues vamos a esperar ahorita que venga. Ah, mire, por acá está la encargada del Kids Club. Ah, ya está abriendo la boca del tiburón. ¿Cómo se llama? Ah, Maday. Ah, ya eres famosa. Esta muchacha ya es famosa. Oigan, déjenme decirles. Atrás, miren. atrás, estamos Oiga, es que van a entrar. Si no hacen esta cosa que se llama avioncito, ¿sí? Claro.
no pueden pasar. Vamos a ver si es cierto. Oigan, ahorita van a entrar los muchachos aquí al Kids Club. Miren, hay actividades, por ejemplo, el día de hoy tuvieron exploradores a las 11 y luego tuvieron natación a las 12, a la 1 juegos de alberca, manualidades, que ahorita es lo que van a hacer, comidita y mini fútbol. Entonces, para entrar por acá, mira, mi amigo Ian va a ser el primerito que va a hacer la actividad, así que vamos a ver si es cierto que la haya. ¡Ándale! Oh, bien hecho. ¿Qué huele, no? Eso. ¿Qué? Eso, va. Tú sí puedes. La maestra. Eso. Sí la libró, eso. Algo interesante, Madai, como está ahí, miren, tiene hasta su letrerito. No solamente cuida a los niños, sino que sí tiene su profesión, es pedagoga. Entonces, pues está muy bien cuidado a los niños y hacen actividades durante todo el día. Miren qué bonito está el Kids Club, me gusta. Amigos, entonces les decía que Madai quien es una persona preparada, es pedagoga, entonces sus muchachos no van a estar abandonados. De hecho, todos estos muchachitos que vienen aquí es porque quieren, no es porque los abandonaron sus papás, ¿verdad, muchachos? ¿Están a gusto? ¿Sí es buena? ¿Los cuida bien Madai? Pero a mí sí me abandonaron mis papás. Madai. ¿Sí los cuida bien Madai? Sí. ¿A ti sí te abandonaron tus papás? ¿Tus papás te abandonaron? Mi mamá está bien dormida. Ay, no, tu mamá. Madre. También tus papás. Bueno, pero miren, lo importante aquí es que ustedes sepan que si ustedes quieren dormir como los papás de sus muchachos o tomar esta Madai, ¿lo dije bien? Madai. ¡Ay! Madai. Es que no había escuchado tu nombre, Madai. Nuestra amiga Madai nos cuida súper bien y los niños no están abandonados, sino que están haciendo actividades. Ahorita los vamos a grabar un poquito para que sepan lo que están haciendo. Y aquí está su área para los niños. Voy a acercarme a Madai porque, oye Madai, algo importante. Madai. Oye, no solamente están aquí los niños, sino que hacen más actividades, por ejemplo. Claro que sí, hoy iniciamos nuestro día con exploradores. Me los llevo por toda la orillita de la playa buscando conchitas, piedritas y aparte que platicamos sobre la conservación y el cuidado de la vida marina. Ok, de ahí regresamos, hicimos natación, ya aprendieron varios a flotar y ahorita estamos en manualidades. Ok, regresamos después de la comidita y vamos a hacer fútbol, porque como hay niños de todas las edades, entonces yo checo eso cuando llegan todos los huéspedes y trato de que las actividades sean para chiquitos, para medianos y grandes. En sí, para que todos los pequeñitos disfruten de aquí de sus vacaciones y estén entretenidos en la... Madai, una pregunta, los niños, ¿de qué edad a qué edad pueden entrar aquí al Kids Club? Ok, de 4 a 12 años. Si son los pequeñitos de 4 puede venir la mamá, el papá, el tutor, la prima, alguien sea que lo pueda cuidar porque sabemos que sobre todo en arte los pequeñitos tienen un arte diferente. Hacen muchas cosas, entonces hay que tener cuidado. Hay chicas más grandes de 12 que ya me conocen, que vienen 3 veces al año, vienen simplemente a veces a hacer pulseritas o a pintar. Entonces la edad, la verdad, no tengo límite porque vienen más grandecitas a trabajar. El único cuidado son con los más pequeñitos. O sea, digamos que de 4 es la edad estimada, pero puede llegar que uno de 13 o 14. Claro, como mi amiguita, mira, pero ya nos conoce muy bien. Oye, Madai, entonces para que los papás sepan que no es aventarlos, sino si tienen algo que hacer. Claro, no es servicio de guardería. Aquí dura 45 minutos, entonces cuando termino mis 45 minutos tengo 15 minutos para prepararme para la siguiente clase. En ese momento el niño puede ir con mamá, puede ir al baño o se puede quedar aquí. Hay que tener en cuenta que se pueden ir a la alberca, a la playa, entonces yo trato de mantenerlos aquí conmigo. Entonces nomás recomendación, los papás estén atentos de sus hijos y listo. A los llamados cuando inicia una actividad o cuando termina otra actividad. Perfecto. Mi hijo tiene, Tiago, hoy no vino, pero a él le encantan los Kids Club. Seguramente estaría feliz aquí. ¿Cuándo lo vas a traer entonces? Pues esperamos pronto. Y luego viaja y no puede faltar tanto a la escuela. En cuenta, preguntan por la maestra. ¿Cómo se llama la maestra? Ay, ellos sí saben, mira, ahí está. Entonces, para que se vengan y seguimos disfrutando y conociendo más de aquí de la Quinta Gran Bahía en Puesto Comates. Vámonos. Ha llegado el momento de mostrarles nuestra habitación. Estamos aquí, Bastian y yo. Pero algo que me gustó mucho de mi habitación es la vista que tenemos. Miren, esta es mi habitación, es la 322, que Nayeli por allá está. Ahorita se las voy a mostrar la habitación. Pero quiero que vean la vista que tenemos. Ah, no, qué chulada, miren nada más. Miren nada más qué vista tan bonita. Vean nomás esa agua, qué cristalina se ve. Por allá está
Miren, de aquel lado está, digamos, la playa del hotel, todo esto. Vean qué bonito, el color, la vista, estos barcos de allá, súper bien. Pero bueno, les voy a mostrar la habitación. Nos tocaron 2 camas matrimoniales en esta ocasión. Su tocador, que ya tenemos aquí, el teléfono cargando, las pilas de la cámara, y por acá tenemos una mesita ya ocupada con las mochilas de Nayeli, sus 2 silloncitos, su mesita, que, mira, nos dejaron esta botellita, y miren este vasito. Tenemos nuestro espejo por acá, nuestro tocador, ya tenemos acá cosas de Nayeli, bueno, estos son míos, perfumes de Nayeli, y por acá también tenemos cosas para Baste, nuestros termos, que son muy buenos, la verdad que ayudan bastante, nuestro sanitario por este lado, tenemos nuestro closet, miren nada más, ya tenemos aquí cosas nosotros, nuestra maleta, algunas cositas, por acá de este lado tenemos la otra parte para que puedas colgar algo de ropa, este silloncito para que te pongan los zapatos, nuestro lavamanos, y de este lado está la regadera con esta cortinita. Ahí está, ya tenemos algunas cositas aquí en la habitación. Básicamente tenemos nuestro aire acondicionado. Bien, la habitación está amplia, está limpia, está cómoda. Pero lo que más me gusta de la habitación, evidentemente... Nayeli trabajando otra vez. Se salió para seguir trabajando. Lo que más me gusta de la habitación definitivamente es la vista. Vean nomás, qué vista tan bonita. Ya necesito meterme a la playa. Seguimos disfrutando más de aquí de la Quinta Gran Bahía, Cuesto Comates. Oigan amigos, aquí está justo mi habitación y está esta alberca que está semi privada porque no hay tanta gente. Por allá está la playa y vean la vista. Entonces puede ser una muy buena opción si por algo no quieres tener tanta gente, porque de aquel lado está todo el ambiente, la música, las actividades en la alberca principal, y de este lado pues está esta que puede funcionar bastante bien si quieres estar mucho más tranquilo. Vamos a entrar al agüita, ya Basten está preparado. Esta es la alberca principal y un punto a favor, la alberca está climatizada, así que si no te gusta el agua fría, esta puede ser una buena opción. Así que pues vamos al agua, Pato. ¡Qué rico! Ándale. ¿Cómo se llama? Ricardo. Muy bien. Buen servicio. Buen servicio. Mira, por acá está mi amigo. Ándale. Qué bueno conocer gente como usted. Oigan amigos, hoy tenemos esta lucecita que nos está encandilando, ¿verdad? Y pues hoy reservamos a la carta. De entradita nos trajeron esta sopita de cebolla, recordando viejos tiempos de infancia. Se ve rico, se ve muy bien. Y Nayeli también lo mismo, ¿verdad? Alicia y Chantal también. Y luego por acá tenemos para Bastiancito. Es de pescado, de pescado. No, ¿son de él? ¿De quién son, ¿De quién son estos? Dile mío. ¿De quién son? Estos son de Bastian entonces. Sopita de cebolla. Está buena, Decirles, las cenas a la carta se reservan durante el día. A las 12 del día puedes reservarlo tú. Pues como el buen Tiago no vino hoy, pues nos trajeron 2 platitos para los niños. Está bien, Es fue el platillo para el menú para niños. Que Bastian me decía, mira. No infantil se me hace bueno. Nuestro plato principal, todos pedimos lo mismo, que son estos camarones. La cena, los camarones están muy buenos. ¡Bravo! Oigan, muy rico. Ya nomás. Me llegó el postrecito. Qué tristeza. El postre me gustó. Bueno, los dejo porque voy por un café. Nos vemos al ratito, seguimos comiendo y disfrutando de la Quinta Gran Bahía. No hay para niños nada.
amigos, después del show, aquí donde montan el espectáculo se convierte en disco. Y ahorita ya está bailando la gente, así que vamos para que vean un poquito de cómo se pone el ambiente en la disco. Pero miren, ellos son bien fitness, aunque estén con... Miren esta muchacha, vean nomás. Vean nomás. Mira, él come más sano. Oigan, pero la verdad es que sí hacen un espectáculo muy bueno. Hoy fue de todas las épocas. Clásicos de oro. Clásicos de oro. Por aquí está mi amiga que se llama Isis. Y luego por acá, Gabriel, que tú ayer estabas hablando como cubano, ¿verdad? Es correcto. ¿Ah? Es correcto. Sí, te vi. Y luego por acá estaba el chico, el que... ¿Cuál es? Que hoy andabas vestido de dorado. ¿Eras tú qué era? La chica dorada. Ah, no es cierto. Y luego por acá mi amigo, ¿cómo te llamas? Carlos. Ah, mi tocayo, ese es de los buenos. Y acá, oigan muchachos, pero sí cuando vengan, pues para que los conozcan a ellos, pídanle foto, compartan esas fotografías en las redes sociales. Y si pueden, oigan, y si pueden, escriban en los comentarios porque eso les ayuda un montón. Algo que me ha gustado mucho del hotel es el equipo de animación. Bueno, lo primerito, la bahía. La bahía es espectacular. Pero lo segundo que me ha gustado mucho del hotel es el equipo de animación. Tanto lo que hacen en el día como lo que hacen por la noche. Así que mis respetos para todos ustedes. Muy bien, vientos. Mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy andamos ronco porque este video lo estamos haciendo muy tempranito. Tengo unos amigos que me acaban de invitar a un recorrido que vamos a hacer súper padre. Vamos a ver avistamiento de aves. Vamos a ver un montón de cosas. Es ecoturismo. Se llama el Tour Ardea Alba y esto es por el nombre científico que recibe un ave que ahorita nos van a explicar porque vienen tres amigos míos. Una se llama Kenia, vamos empezando por las mujeres. Y luego otro se llama Alan y Julián. Kenia es turistóloga, Alan es biólogo y también Julián. Y ahorita los vamos a conocer y les va a partir unos amigos. Por acá ya están todos listos, miren. Pero bueno, con esto vamos arrancando, ¿eh? Vamos arrancando. Yo soy Carlos Abrón Villarreal. Esto es nuestro canal de viajes Maramba Travel. Y vámonos al recorrido, vénganse. Que, como dice Julián, nos tomemos un tiempo para observar lo que tenemos alrededor, en este caso las aves, observemos el comportamiento y veamos qué está perjudicando y qué acciones podemos cambiar para ser más responsables con estos seres alados que comparten el planeta con nosotros, ¿no? Ya que son muy importantes para la salud del planeta y para la de nosotros. Este recorrido lo pueden adquirir ahí en el hotel La Quinta Gran Bahía. Buscarnos en redes sociales como Explora Calosita con doble T. Ok. Ajá. Explora Calosita, ahí lo vamos a dejar Calosita abajo para que lo chequen. Ha llegado el momento de entrar a la playa. Vean nomás. Se ve tranquila, ¿eh? Se ve bien, se mira bien. De este lado está nuestro hotel, La Quinta Gran Bahía, donde estamos hospedados. De este lado, más o menos por aquí, la parte más alta está mi habitación, donde tenemos una vista impresionante de la bahía. Vean cuántas aves, ¿eh? Y esto es porque hay muchísimos peces, miren. Vean nomás cuántos, vean. El agua está muy cristalina. Mira, vean cuántos peces. Wow. Wow. Por eso es que hay tantos, miren. No, es en serio, mira. Es exagerado de peces. ¿Sí hay peces o no, muchachos? Sí, está increíble, ¿eh? Hay muchísimos peces. La verdad es que la bahía sí está muy... No, está impresionante. Lo que más me ha gustado es la bahía está wow. Y hay un montón de peces, el agua está clarita, el agua está pareja, por eso creo que también el tema de que es influyente. Y aparte la vista, miren. A veces queremos ir a otros lados más lejos para ver esto y lo tenemos aquí en Jalisco. Costa Alegre, pegadito a Manzanillo, a Melaque. Qué impresión de lugar, ¿eh? Muy a gusto. ¿Tienes una playa tranquila? Esta puede ser. Cuastecomate puede ser una muy buena opción. Que a gusto nos la estamos pasando, ¿no? Chécala. En un ratito más vamos a hacer un recorrido en lancha
donde vamos a ver todas aquellos cedos, diría ¿Cedos? diría Dulce María. Vamos a recorrer parte de aquí de la bahía de Cuestocomates y vamos a conocer muchísimo. Y luego tenemos una actividad que es de snorkel, donde nos van a llevar a unas aguas que están aún más cristalinas que esto. Y hay muchísimos peces. Enero, febrero y a un poquito de marzo están las ballenas. Entonces ya están llegando las ballenas aquí a Cuestocomates. Y hay un tour que puedes hacer para conocerlas. Con suerte hoy nos toca verlas. ¡El agua! ¡Ya llegó Bastián! Llegó el momento de nuestra actividad que está incluida aquí en el hotel. Recuerden que son dos. Una es un tour en lancha que hacen por toda la bahía esta hermosa de Cuestocomates. Y la otra es la que yo voy a hacer, que es vamos a hacer snorkel con mi amigo Pablo, que ya dio algunas instrucciones porque ya traemos las aletas puestas y la indicación es que lo hagamos hacia atrás para no atorarnos. Oigan, ya traigo acá el equipo. Ya nuestro amigo Pablo nos dio las indicaciones. Ahí van a ver. Super padre. Recuerden que está incluido en el hotel. Hay que hacer su reservación, igual que el tour de la lancha. Una sola actividad pueden hacer. Pero eso estuvo excelente. Seguimos disfrutando más de la quinta gran bahía Cuestocomates. Hoy, mis amigos, el día martes y sábados aquí en el hotel Cuestocomates hay mariscada. Miren, acá tenemos camaroncitos y luego este es pescadito y luego por allá tienen cóctel de camarones. Me voy a brincar acá camaroncitos. Ay, un cóctel no me caería mal, ¿verdad que no? Un cóctel me caería muy bien, muy bien. Ahorita vamos a probarlo. Entonces los días martes y sábados tenemos mariscada para que se vengan. Oigan, mis amigos, hoy que es mariscada, aquí en la parte de dentro del restaurante, allá afuera están con los camarones, el cóctel y el pescado. De este lado también tenemos algunas cosas. Tenemos un poquito de ensalada, gelatina, fruta de temporada y obviamente pues nos pueden hacer falta los ceviches. Aquí tenemos ceviche, aguachile, te vamos a tomar un poquito de aguachile. Este es el Acapulco, la ensaladita. Y luego por acá tenemos algunas cosas más. Nuestra crema de camarón. Sopa de mariscos que se está sirviendo la señora. Mira, se ve buena, se ve muy rica. Y luego por acá tenemos pollito. Se ve rico. Pollito. Mira, ya mi amigo nos está ayudando a mostrar. Miren, tenemos algo de pasta. Se ve buena esta. Mira. Este filetito. Bien, muy rico. Y luego por acá tenemos estofado de res. Por el que no quiera mariscos, pues tenemos también opciones. Bueno, y no la famosa paella, mira nomás. Paella y pael. Obviamente hay que complementarlo con las verduritas. Y de este lado ya para finalizar, las tortillas que nos pueden hacer falta a los mexicanos. Entonces, hoy que es martes, por acá también tenemos pues obviamente las tostadas. Tostadas, limoncitos, panecito y algunos chiles. Este es el buffet. Y los días martes y los días sábados está esta mariscada. Así que si vienes en martes o sábado te va a tocar buena comidita. Mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video aquí en la quinta gran bahía Cuestocomates. La pasamos increíble. Si es que te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo. Y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Amigos, recordarles que este hotel es un categoría 4 estrellas, es plan todo incluido, es familiar. Cosas que me gustaron muchísimo, pues la bahía. La bahía es impresionante. Si quieres una playa tranquila, esta puede ser una muy buena opción. Otra cosa que me gustó mucho, el tema del entretenimiento. Siempre estaban con actividades y las actividades fuera, como la caminata, como el paseo en lancha y el snorkel. La verdad es que están increíbles. Súper bien este hotel, la quinta gran bahía, que es 4 estrellas. Tenlo muy presente esa parte. Amigos, yo soy Carlos Salmerón Villarreal. Este es nuestro canal de viajes Maramba Travel y el hotel es la quinta gran bahía Cuestocomates. Nos vemos en el próximo video. Adiós.